Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Academia M25. Soy Raúl, profe de la asignatura de Química, y en este vídeo vamos a resolver el examen de la convocatoria ordinaria de Química de concretamente Madrid, año 2023-2024. Entonces, vamos con ello. Lo primero, como siempre, una valoración general. Bueno, pues es un examen bastante estándar. No es complejo el hecho de poder llegar al aprobado. Sí que hay alguna pregunta que, bueno, pues, eh, tiene cierta dificultad o es un poco más operativa, pero en líneas generales es un examen bastante promedio. Sí que es cierto que hay una pregunta que a la hora de revisarla, bueno, no estoy del todo de acuerdo, mi humilde opinión, en, en la pregunta, ¿vale? Lo que es el enunciado de la pregunta. Sí que entiendo un poco, bueno, qué es lo que se pide para un segundo de bachillerato, pero para mí no es del todo correcta. Ahora entraremos, que es la pregunta de orgánica de la primera opción, de la opción A. Entonces, es esta concretamente, la A2, pero ahora la vemos. Vamos con ello, vamos con la pregunta A1. Considerando los elementos A, B y C con números atómicos Z, Z más 1 y Z más 2 respectivamente, sabiendo que B es el gas noble del segundo periodo, es decir, es el neón, responderé a las siguientes preguntas. Para cada elemento identifique su nombre, símbolo, configuración electrónica y número de electrones desapareados. Bien, yo tengo que el B es Z más 1, es decir, que es el neón. Vamos a hacer una tabla para tenerlo todo mejor ordenado. Voy a poner elemento, el nombre, el símbolo. Vamos a poner la configuración electrónica. Y por último vamos a poner los electrones desapareados. Entonces, los elementos son pues Z, Z más 1 y Z más 2. Corresponden con A, con B y con C. Sabemos que Z más 1 es el gas noble del segundo periodo, es decir, es el neón. El símbolo es Ne. Como es del segundo periodo, es un gas noble, acaba en 2p6. Por lo tanto, su configuración electrónica es 1s2, 2s2, 2p6. ¿Cuántos electrones desapareados tiene? Pues es de capa cerrada, no tiene electrones desapareados, 0. Si de hecho hacemos el diagrama de orbitales para el último nivel, están todos completos, ¿vale? Por lo tanto, 0 electrones desapareados. Ahora, ¿quién es Z? Pues Z es el elemento que tiene un protón menos que Z más 1, es decir, es el anterior en la tabla periódica. El que va antes que el neón, pues es, como el neón es un gas noble, pues sería un halógeno, es el halógeno del segundo periodo, que es el flúor. F, 1s2, 2s2, 2p5, tiene un electrón menos. Y la cantidad de electrones desapareados es 1. Si hacemos el diagrama de orbitales, rellenamos 1, 2, 3, 4 y 5, queda un electrón sin pareja. Rellenamos según el principio de máxima multiplicidad de Hund. Y por último, el Z más 2, el elemento C, va después del neón, es decir, es el elemento que que sucede al neón. En este caso es el sodio. Si el neón es un gas noble, el siguiente será un metal alcalino del grupo 1. Concretamente, pues, al exceder uno más, pasamos al tercer periodo. Es el alcalino del tercer periodo, el sodio. Por lo tanto, configuración electrónica es exactamente la del neón, pero tiene un electrón más. En su último nivel, en el 3s, hay un orbital que está ocupado por un único electrón, por lo tanto, tiene un electrón desapareado. Y hasta aquí el apartado A. Bien, en el B, bueno, habéis visto un pequeño corte porque he tenido que modificar el enunciado del B, que estaba mal.
En el B dice justifique cuál es el ion más estable de los elementos A y C, indicando el tipo de ion y el símbolo. Recordamos que A se trataba del flúor, por lo tanto, y bueno, tenía esta configuración electrónica. Para adquirir la configuración de gas noble más cercano, pues necesitaría captar un electrón más, por lo tanto, se formaría el anión. Ese es el tipo de ion. Anión. Con la consiguiente configuración electrónica de gas noble. Y C, que hemos dicho que era el sodio, tiene esta configuración electrónica. Por lo tanto, para poder tener una configuración electrónica más cercana, o de gas noble más bien, tendría que perder un electrón. Se formaría el catión. De hecho, estos dos iones son isoelectrónicos, pero bueno, no me preguntan nada sobre ello. En el C, razone cuál de ellos tiene mayor radio iónico. De hecho, aquí sí que sean isoelectrónicos implicará algo. Bien, ¿cuál de ellos? ¿El fluoruro o el catión del sodio? ¿Cuál de ellos tiene mayor radio iónico? Son isoelectrónicos, por lo tanto, tienen la misma cantidad de electrones. En este sentido, cuanto más potente sea el núcleo, mayor carga nuclear, más cerca estarán los electrones del núcleo y por lo tanto el radio es más pequeño. Entonces, de estos dos, el más grande es el que tiene el núcleo menos potente, el núcleo con menor carga nuclear, porque será el núcleo que menos atraiga los electrones, queden más lejos de ese núcleo y por lo tanto el radio sea mayor. ¿Cuál de estos tiene la menor carga nuclear? Tiene el fluoruro debido al propio flúor. Por lo tanto, el radio del fluoruro es mayor que el radio del catión sodio, porque el fluoruro tiene un núcleo menos potente, con menor carga, por lo tanto no atrae tanto a esos electrones y quedan más lejanos, es mayor el radio. El núcleo del sodio es más potente, acerca más los electrones, por eso su radio es más pequeño. En el D, formule y nombre el compuesto formado por los elementos A y C y explique qué tipo de enlace presenta. Bien, pues A, el flúor, es un no metal. Y C, el sodio, es un metal. El enlace formado entre un metal y un no metal se denomina enlace iónico. Como vemos por la estequiometría en el B, el fluoruro necesita ganar un electrón y ese electrón se lo provee el sodio. Por lo tanto, la estequiometría es 1-1, uno de flúor y uno de sodio. Ese es el compuesto, el cristal iónico. Es el fluoruro de sodio. Vamos con el A2. Esta es la pregunta en la cual yo tengo cierta opinión. Vamos a ver, es en el apartado A concretamente. Dice, indique cuál o cuáles de los siguientes compuestos presentan isomería geométrica. Escriba la fórmula desarrollada y el nombre de cada isómero. Bien, la isomería geométrica que se estudia en segundo de bachillerato es la isomería cis-trans. Hay otros tipos de isomería geométrica, concretamente cuando la isomería cis-trans se queda corta en su definición, utilizamos la llamada isomería tipo ZE, que no se ve en segundo de bachillerato. Corresponde a ámbito universitario. ¿Cuál es el problema? Que hay dos compuestos que sí que presentan isomería geométrica, pero la que presentan no es tipo cis-trans, que es la que se estudia en segundo de bachillerato, sino isomería ZE. Para yo tener un isómero cis-trans necesito doble enlace, obviamente como todos los isómeros geométricos, y que
los carbonos de ese doble enlace tengan sustituyentes iguales 2 a 2. El problema es que aquí hay isómeros geométricos, pero que no son sustituyentes 2 a 2, son 3 sustituyentes, y eso corresponde a la isomería ZE, que como digo, se ve en la universidad porque necesitamos conocer unas reglas, que son las reglas de Kahn, Ingold y Prelog, que no se ven en este curso. Entonces, bueno, voy a adaptar un poco la respuesta a la que entiendo que la universidad pide, pero la verdad es que este es un aspecto que quería señalar, ¿vale? De la pregunta A, del apartado A de la A2, ¿vale? Probablemente lo que yo voy a poner ahora, ¿vale? Lo que creo que pide la universidad, si lo ponéis, pues creo que lo tendrían que dar por bueno, ¿vale? Habría que ver un poco el criterio finalmente que la universidad emite en las correcciones. Entonces vamos con el A, como os digo. Para que tenga isomería geométrica, primero tiene que haber presencia de dobles enlaces. Todos tienen dobles enlaces, por lo tanto, en primer lugar se cumple ese criterio. Ahora, tenemos que ver que tengan sustituyentes, o sea, que no tengan el mismo sustituyente siempre. Entonces, propeno. El propeno es este compuesto de aquí, y voy a señalar más el doble enlace, ¿vale? Yo lo que tendría sería una cosa así. Por una parte hidrógeno, por otra el metilo, hidrógeno e hidrógeno. No tiene sustituyentes diferentes en ambos, sino que pues, tiene dos hidrógenos aquí, ¿no? Por lo tanto no me da pie a poder elaborar isómeros diferentes. Por lo tanto este no tiene isomería geométrica. El but1eno pues son 4 átomos de carbono. En el 1 está el doble enlace y rellenamos con hidrógenos. De nuevo voy a hacer lo mismo, voy a señalar específicamente el doble enlace. Por una parte tenemos esto y en el otro tenemos esto. Entonces, but1eno. Aquí pasa exactamente lo mismo, ¿vale? No tengo sustituyentes diferentes en cada uno de los carbonos, sino que se está repitiendo aquí el hidrógeno, por lo tanto tampoco tiene isomería geométrica. Vamos ahora con el siguiente. En el 3 el pent2eno tiene 5 átomos de carbono. En el 2 está el doble enlace. Entonces, rellenamos con hidrógenos. Y ahí lo tengo. De nuevo, vamos a tomar el doble enlace. Tenemos el metilo y por otra tenemos un etilo. Este sí presenta, ¿vale? Porque sí que puedo escribir dos isómeros diferentes en función de las posiciones de esos tres sustituyentes. No tengo exactamente el mismo sustituyente dentro del mismo carbono. No tengo hidrógeno e hidrógeno en el mismo carbono. Entonces, yo aquí podría formar dos isómeros que serían, bueno, uno el que acabo de escribir ahí, el que está ahí puesto, y luego el otro sería este. Uno en el que los sustituyentes iguales están en el mismo plano y otro en el que los sustituyentes que son iguales, los hidrógenos, están en planos diferentes. Este sería el isómero cis y este sería el isómero trans. ¿Vale? El cis pent2eno y el trans pent2eno. Nos queda el último, el 4, el propen2ol. Tengo
3 átomos de carbono. Propen, bueno, pues se le llama propen en vez de prop1eno porque pues, siempre está en el primer átomo. Y ahora, en el 2 está el alcohol, aquí, OH. Por lo tanto, rellenamos con hidrógeno. Ahí está. Aquí estaba el doble enlace, perdón, que no lo he marcado. Ahí, CH2. Y aquí sobra un hidrógeno, por lo tanto. Entonces, yo lo que tengo es lo siguiente. Ahí están. En este no tenemos isomería geométrica, porque yo no puedo poner, es decir, yo no puedo rotar el doble enlace, simplemente lo que podría es pues tener aquí este y aquí este, o cambiados de sitio, ¿vale? Tener otro isómero, pero es que son el mismo, ¿vale? Lo que necesitamos rotar son los sustituyentes que están en distintos carbonos, por lo tanto no presenta isomería geométrica. El único que la presenta es el pent2eno. Bien, en el apartado B nos dicen complete las siguientes reacciones, nombre todos los compuestos orgánicos, indique el tipo de reacción. El ex1eno o 1-hexeno más clorhídrico. Tengo un alqueno más un ácido hidrácido. Entonces, bueno, ya simplemente el hecho de tener el alqueno vamos a tener una reacción de adición, ¿vale? Entonces, tengo ahí el ex1eno con clorhídrico y se trata de una adición. Concretamente, pues la adición sigue la regla de Markovnikov. Por lo tanto, vamos a obtener dos productos, uno mayoritario, uno minoritario y además, pues bueno, son isómeros de posición. Bien, obtenemos en primer lugar este de aquí, en el cual ponemos el cloro en el primer carbono. Este sería el 1-clorohexano. Pero este no es el mayoritario. El mayoritario es el que sigue la regla de Markovnikov, que es en el cual vamos a añadir hidrógeno al carbono con más hidrógeno. El hidrógeno se añade aquí y el cloro se añade en el otro carbono. Entonces el mayoritario es el 2-clorohexano. Bien, el siguiente apartado tengo el propandosol y un oxidante, es decir, tengo un alcohol más un oxidante. Pues primero necesitamos saber qué tipo de alcohol tenemos. Si es primario, dará un aldehído y luego un ácido carboxílico. Si es un alcohol secundario, me dará una acetona. En este caso, pues es un alcohol secundario. El propandosol, pues son 3 átomos de carbono. En el 2 está el alcohol, rellenamos con hidrógenos y esto reacciona con un oxidante. Se trata de un alcohol secundario porque el carbono que soporta al hidroxilo tiene dos carbonos vecinos. Entonces los alcoholes secundarios dan reacciones para formar cetonas. Concretamente tendríamos la acetona o propanona. ¿Qué tipo de reacción es? Pues es una reacción redox, concretamente es una oxidación. Por último, en el C, dice nombre los siguientes compuestos, indique cuál es el grupo característico principal. Cuidado con esto, el principal, porque puede haber más.
de toda la tabla de grupos funcionales cuál es el prioritario, cuál es el que tiene mayor orden de preferencia. Entonces, en el primer compuesto, ese compuesto que tenemos ahí tiene un doble enlace y además tiene un aldehído. Ese compuesto se le llama 2-butén 1-al. Entre el alqueno y el aldehído, el que tiene la mayor preferencia es el aldehído. Por lo tanto, el grupo característico principal es aldehído. Y en el siguiente compuesto, yo lo que tengo es un éster. Un compuesto que deriva de un ácido carboxílico que reacciona con un alcohol. ¿Cuál tengo? Pues tengo un átomo de carbono y luego esta estructura de aquí. Voy a dibujarlo un poquito más desarrollado para que se entienda, ¿vale? Yo lo que tengo aquí es esto. Entonces, este compuesto, bueno, lo puedo nombrar de varias maneras. Puede ser el metanoato, met, porque tiene ahí solo un carbono. Puede ser el metanoato de, y luego esta estructura de aquí sería el 1-metilpropilo. Pero podemos hacer variaciones, ¿vale? Metanoato, como nombre vulgar, se le puede llamar también formiato. Y esa estructura de 1-metilpropilo se la conoce como secbutilo. Por lo tanto, pues podemos llamarlo formiato de secbutilo, metanoato de 1-metilpropilo, formiato de 1-metilpropilo, metanoato de secbutilo. Podemos hacer combinaciones con esos cuatro, ¿vale? Metanoato y formiato es lo mismo, 1-metilpropilo es lo mismo que secbutilo. Son pues nombres de esas ramas complejas. Bien, el A3 dice la siguiente reacción es de orden 2 respecto al monóxido de carbono, quiere decir al monóxido de nitrógeno, ¿vale? Es una rata del examen. Y de orden 1 respecto al cloro. Nos dan ahí la reacción ajustada y nos dicen: escriba la ecuación de velocidad para dicha reacción y deduzca las unidades de la constante de velocidad si la concentración se mide en mol partido por litro y el tiempo en segundos. Bien, la ecuación de velocidad es la velocidad igual a la constante cinética por concentración de reactivos elevados a sus órdenes parciales. En este caso nos dicen que el orden parcial del monóxido de nitrógeno es 2 y el del cloro es 1. Además coinciden con los coeficientes estequiométricos, o sea que es una reacción elemental. Pero bueno, no nos lo están preguntando. ¿Cuáles son las unidades? Pues la unidad de la velocidad es mol partido litro por segundo, la de la constante cinética es lo que queremos saber, y las concentraciones son mol partido por litro, por lo tanto quedan mol cubo partido litro cubo. De ahí despejamos la constante cinética, que sale litro cuadrado partido mol cuadrado por segundo. O también podemos poner litro cuadrado mol a la menos 2, segundo a la menos 1. ¿Vale? Cualquiera de ellas pues es válida. El AB. A partir de la ecuación de Arrhenius, explicar cómo afecta a la velocidad de la reacción un aumento de temperatura. Bien, pues la ecuación de Arrhenius me dice que la constante cinética depende de un factor preexponencial por E elevado a menos la energía de activación partido por R por T. ¿Vale? Recordad que, bueno, pues en los apuntes, en el temario, en algunos vídeos, os contaba un truco para aprenderos esto, ¿vale? Pues la constante cinética es arriba España, España arriba, ¿vale? Y así recordamos la ecuación de Arrhenius. Bien, en esa ecuación, si T aumenta, si aumento la temperatura, también aumenta la constante cinética. Y si la constante cinética aumenta, la velocidad también. Por lo tanto, a mayor temperatura, mayor velocidad. En la C, determine la variación de energía libre de Gibbs, que bueno, la UPAC desaconseja ahora llamarla energía libre de Gibbs, sino energía de Gibbs, pero bueno.
La energía libre de Gibbs de estándar de la reacción a 25 grados. Pues obviamente si es estándar es a 25 grados. Entonces, vamos a ver. Este pues sí que es un poquito más elaborado este apartado, ¿vale? De hecho, dame un segundo. Vale, no, estaba revisando si la puntuación del apartado C era correcta y sí. Lo que pasa es que pues, me parece un poco el apartado C mucho más elaborado que otros para dar la misma puntuación. Pero bueno, tiene la misma puntuación. El C. Esa energía libre de Gibbs, sabemos que la energía libre de Gibbs es calculada como la entalpía de la reacción menos temperatura por incremento de entropía. Todo en estándar, ¿vale? Entonces necesitamos la entalpía y la entropía. La temperatura la sabemos que es 298 Kelvin, 25 grados centígrados. O sea que primero tenemos que calcular la entalpía. La entalpía de esta reacción, puesto que tengo datos de entalpías de formación, es el sumatorio de entalpías de productos, entalpías de formación de productos, menos sumatorio de entalpías de formación de reactivos. Entonces es 2 veces la entalpía de formación esto con productos y ahora menos 2 veces la entalpía de formación más la entalpía de formación, ahí está, del cloro. La del cloro es 0, es un elemento en estado nativo, 0. Por lo tanto es 2 veces, el dato que nos dan es 51,7 menos 2 veces, el dato es 90,3 kilojulios. Porque bueno, los datos nos lo dan en kilojulios mol. Y esto no lo puedo poner por mol, ¿vale? Porque esta reacción no es kilojulios mol, porque no hay un mol de reactivo. Y ahora la entropía, exactamente igual, la vamos a sacar por entropías estándar. Entonces, nos las dan ahí también en los datos, sería 2 veces la entropía menos 2 veces la entropía de este compuesto más la entropía de este compuesto. Sería 2 por 261,7 menos 2 por 210,6 más 223. Esto sale menos 120,8. Cuidado, julios, ¿vale? Porque la entropía se da en julios partido por Kelvin. No puedo poner julios partido Kelvin mol porque, insisto, la reacción no es mol a mol. Por lo tanto, la energía libre de Gibbs será la entalpía, menos 77,2, menos la temperatura 298 por la entropía. Pero la entropía la tengo que poner en kilojulios, exactamente igual que la entalpía. Por lo tanto es 0, bueno, menos 0,100, ahí está. Sí, ahí está. Kilojulios partido Kelvin. Entonces ahí está. Menos 0,1208. Si hacemos ese cálculo va a salir menos 41,2016 kilojulios. Y ahí la tenemos. En el D nos piden que justifiquemos si es espontáneo o no. Como el resultado de la energía libre de Gibbs sale menor a 0, se trata de una reacción espontánea. En el ejercicio A4 nos dicen que se preparan disoluciones acuosas 0,2 molar de los siguientes compuestos a 25 grados: hidróxido de sodio, ácido propanoico, cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio. En el A nos piden calcular el pH del hidróxido de sodio y del ácido propanoico. Bien, el hidróxido de sodio es una base fuerte, flecha unidireccional, se disocia totalmente. Por lo tanto, la concentración que yo tengo del hidróxido es la concentración que voy a tener del hidroxilo, es decir, 0,2 molar. Por lo tanto, el pOH, que es el menos logaritmo de eso, sale 0,7. Es decir, el pH, que es lo que resta hasta 14, es
13,3. pH básico, obviamente, muy básico además, porque se trata de una base fuerte. El otro que nos piden es el ácido propanoico. El ácido propanoico sí es débil, de hecho nos dan el dato de la pK sub A, y al disociarse nos da el propanoato y protones. Tiene un pK sub A, una K sub A asociada bastante baja, es de 10 a la menos 4,9. ¿Vale? La K sub A es 10 a la menos 4,9. Es un valor relativamente bajo. Ahora vamos a ver por qué hago tanto inciso en esto. Entonces, como tiene doble flecha, es un equilibrio, hay que plantear el balance de materia. Inicialmente tengo 0,2 molar, reacciona X, se forma X, y en el equilibrio tendremos 0,2 menos lo que reaccionó y lo que se formó. De tal manera que la expresión de la K sub A es X cuadrado partido de 0,2 menos X. Como la K sub A es relativamente pequeña, la cantidad de X que me va a salir va a ser baja, va a ser pequeña. Concretamente podemos aproximar que 0,2 menos X, como X es tan pequeño, pues el 0,2 prácticamente no va a variar. Y de aquí podemos despejar la X sin necesidad de hacer la ecuación de segundo grado. ¿Que habéis hecho la ecuación de segundo grado? Perfecto, es una solución más exacta, ¿vale? Pero con el valor de K sub A se podría hacer perfectamente aproximando. Sale 1,59 por 10 a la menos 3 molar. Eso es lo que se produce de protones. Por lo tanto, el pH es el menos logaritmo de este valor. 2,8. Ácido. Obviamente porque es el ácido propanoico. B. Ordenar las disoluciones de cloruro de amonio, cloruro de potasio y etanoato de sodio de mayor a menor carácter ácido, justificando las reacciones de ionización de cada especie y las de hidrólisis de las que lo requieran. Bien, en el caso del cloruro de amonio, yo tengo que se ioniza en sus iones, el ion amonio y el cloruro. De estos dos iones, el único que realiza hidrólisis es el amonio, porque procede de una base débil. Este ion amonio daría protones al agua, dando como productos el amoníaco y los protones. Se produciría un medio ácido. Por lo tanto, esta sal tiene un pH ácido. Después, el cloruro de potasio. El cloruro de potasio al ionizarse me da potasio y me da cloruro. Ninguno de estos dos electrolitos reacciona con agua, no dan hidrólisis porque proceden todos de especies fuertes. Por lo tanto, el pH de la disolución es el del propio agua, es neutro. Y el último, que es el etanoato de sodio o acetato de sodio, cuando ioniza da el acetato y el sodio. De estos dos iones, el acetato sí puede sufrir hidrólisis porque proviene del ácido acético, que es débil. Lo que sucedería sería que tomaría un protón del agua para regenerar el ácido acético, y me daría OH, es un medio básico. El pH es básico. Por lo tanto, en orden de carácter de acidez, pues el que mayor carácter ácido tiene es el cloruro de amonio, seguido del cloruro de potasio, y el que menos carácter ácido tiene es el acetato de sodio. Vamos con la pregunta 5. Dice, el dicromato de potasio reacciona con cloruro de hierro 2 en disolución de ácido clorhídrico para dar cloruro de cromo 3, cloruro de hierro 3, cloruro de potasio y agua. Nos piden ajustar según el método del ion-electrón, diciendo la reacción de oxidación, de reducción, el oxidante y el reductor. Y luego pues un pequeño cálculo de estequiometría en el apartado B. Entonces, vamos con ello.
tenemos el dicromato de potasio reaccionando con dicloruro de hierro en medio ácido clorhídrico, por lo tanto este ajuste va a ser en medio ácido, para dar tricloruro de hierro, perdón, tricloruro de cromo, tricloruro de hierro, cloruro de potasio y agua. Entonces, esa es la reacción, vamos a ajustarla medio ácido. Los elementos que están cambiando de estado de oxidación son el cromo, que está en reactivos con valencia +6 y en productos con +3. Y luego el hierro, que en reactivos está con +2 y pasa a productos con +3. Por lo tanto, tengo que el dicromato está pasando a cromo 3+, y que el hierro 2 está pasando a hierro 3. Como es ajuste en medio ácido, pues ajustamos oxígenos con aguas e hidrógenos con protones. En la primera reacción pongo un 2 para ajustar el cromo, 7 aguas para ajustar los oxígenos, 14 protones para ajustar los hidrógenos, y ahora me queda evaluar las cargas. En la parte de la izquierda de los reactivos tengo 12 cargas positivas y en los productos tengo 6, por lo tanto necesito poner 6 electrones aquí, y aquí con poner un electrón ya está balanceado. Se trata, por lo tanto, la primera reacción de una reacción de reducción, y la de abajo es la de oxidación. Por lo tanto, el protagonista de la reducción es el oxidante, es decir, el oxidante es el dicromato de potasio. Y el protagonista de la oxidación es el reductor, en este caso pues el dicloruro de hierro. Balanceamos con ajuste total de cargas multiplicando por 6 la reacción de abajo y me queda 14 protones más un dicromato más 6 de hierro 2 más para dar 2 de cromo 3 más, 6 de hierro 3 más y 7 aguas. Esta es la reacción iónica ajustada. La molecular es formulando los contraiones. Sería un dicromato más 6 dicloruros de hierro más 14 ácidos clorhídricos para dar 2 de tricloruro de cromo, 6 de tricloruro de hierro y 7 aguas. Me queda el cloruro de potasio por ajustar. Como hay 2 potasios aquí, pues pongo 2. Y esta es la reacción molecular ajustada. Con esta reacción podemos hacer el apartado B. Nos dicen, determina la masa del dicromato necesaria para que reaccione completamente todo ese cloruro de hierro. Entonces vamos a ver cuánto dicloruro de hierro tenemos. Volumen por molaridad. Tenemos 0,03 moles. De acuerdo a la estequiometría, requerimos 6 veces menos dicromato. Por lo tanto, los moles necesarios de dicromato para poder hacerlo reaccionar todo son 6 veces menos. Esos son los moles necesarios para la reacción. Los pasamos a gramos, multiplicando por la masa molecular, que es 39,1 para el potasio por 2 potasios, 52 para el cromo por 2 cromos, más 16 del oxígeno por 7 oxígenos. Todo esto da 1,471 gramos. Eso es lo necesario. Bien, pues hasta aquí más o menos la mitad del examen. Vamos a ir con las partes B, aunque recordad que podéis escoger las preguntas que queráis dentro de las 10 que se proponen. Vamos con la B1. Considere las moléculas de trifluoruro de fósforo y sulfuro de carbonilo, podríamos llamar, y responda a las siguientes cuestiones. Bien, la estructura de Lewis indicando los pares no enlazantes. Normalmente las moléculas que nos ponen suelen parecer a otras, ¿vale? El trifluoruro de fósforo es prácticamente lo mismo que el amoníaco en su estructura de Lewis.
y el sulfuro de carbonilo es prácticamente lo mismo que el CO2 en su estructura. Entonces, pues bueno, tienen los mismos diagramas de Lewis. Em, ¿Por qué lo sé? Bueno, pues porque podemos sustituir uno de los elementos por otro de su mismo grupo, ¿vale? Y va a dar em, el mismo diagrama. Entonces el fósforo es equivalente al nitrógeno, están en el mismo grupo. Y el azufre lo puedo cambiar por otro oxígeno, están en el mismo grupo. Entonces, pero bueno, esto es un poco para ver el ejercicio antes de empezarlo. Diagramas de Lewis. Para el caso del trifluoruro de fósforo, yo lo que tendría es que el fósforo acaba en P3, bueno, en 2S2, perdón, 3S2, 3P3, por lo tanto tiene 5 electrones en su última capa. El flúor tiene 6 electrones en su última capa, perdón, 7 electrones en su última capa. Ahí está. Por lo tanto, hay un par de electrones no enlazantes. En el caso del sulfuro de carbonilo, yo lo que tengo es el carbono que acaba en 2s2, 2p2, por lo tanto 4 átomos, perdón, 4 electrones, y el oxígeno y el azufre les pasa lo mismo, ambos tienen en su última capa 6 electrones. Por lo tanto, ambos pueden hacer doble enlace. Todos cumplen la regla del octeto. Esa es la estructura de Lewis y no hay pares enlazantes en el átomo central. El carbono no le quedan electrones sin enlazar. En el B nos preguntan la geometría molecular de acuerdo con la teoría de repulsión de los pares electrónicos de la capa de valencia y la hibridación del átomo central. Bien, la primera que tenemos para el trifluoruro de fósforo, yo tengo que el trifluoruro de fósforo tiene 4 grupos de electrones a su alrededor. Por lo tanto, la estructura, la geometría de esos grupos de electrones en principio es tetraédrica. Es un tetraedro, vamos a representarlo porque nos lo están pidiendo. Es un tetraedro donde el fósforo está en el centro del tetraedro. En un vértice está el par de electrones sin compartir, en el resto están los flúors. Esa es la geometría de los grupos de electrones. Lo que pasa es que no es la de la molécula. La molécula en sí es una pirámide trigonal. Puesto que lo que yo tengo es que el par de electrones sin compartir no se ve, ¿vale? No se tiene en cuenta para la geometría de la molécula. ¿Cuál es la hibridación del fósforo? Como necesito 4 grupos de electrones, la hibridación que me permite formar 4 híbridos es la sp3. Bien, y en el otro, esa geometría es lineal. Ya en el propio diagrama de Lewis se puede ver. Porque tengo 2 grupos de electrones. Este grupo de electrones y este grupo de electrones. La hibridación del átomo central, la hibridación para 2 grupos de electrones es sp. Por último, en el apartado C, justificar la polaridad de cada una de ellas. Ambas son polares, ¿vale? El trifluoruro de fósforo, yo tengo que el sumatorio de los momentos dipolares es distinto de cero. No se compensan en el espacio. El flúor está tirando del fósforo, pero no se compensan esos tirones, esos momentos dipolares, no se compensan vectorialmente en el espacio. Por lo tanto, la molécula es polar. Y en el caso del sulfuro de carbonilo, tengo exactamente lo mismo. Bueno, lo llamo OCS. No se compensan en el espacio porque
pues del carbono tira el oxígeno y tira el azufre, pero tienen distinta electronegatividad, por lo tanto queda desplazada la carga parcialmente a uno de los sentidos. No nos pregunta ni siquiera cuál, ¿vale? Entonces sería hacia el oxígeno. El oxígeno es más electronegativo que el azufre. Entonces en realidad es como que aquí hay una carga parcial negativa, aquí hay una carga parcial positiva, y aquí lo mismo, hay una carga parcial negativa aquí y una positiva aquí. Bien, pues hasta aquí el B1. Vamos con el B2. Escriba la fórmula semidesarrollada de esos compuestos. Ácido etanodioico, 2-metilbutanoato de propilo, 2,3,3-trimetilpentanal. Bien. El ácido etanodioico, perdón, es este. El 2-metilbutanoato de propilo es este. Dos-metil butano, ¿vale? Hay 4 átomos de carbono de propilo. Ahí está. Y ahora el último es el trimetilpentanal, 2,3,3-trimetilpentanal. Bien, pues yo tengo ahí el pentanal. Y en el 2 y en el 3 hay metilos. Ahí está. Bien, vamos con el B. Dice formular una reacción de esterificación o condensación. La esterificación es un tipo de condensación en la que se obtenga como producto el 2-metilbutanoato de propilo, es decir, que se obtenga ese éster. Yo puedo producir ésteres a partir de ácidos carboxílicos y alcoholes. El ácido carboxílico es el ácido butanoico, teniendo en cuenta la rama que hay ahí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es observar el 2-metilbutanoato de propilo. Yo necesito, está aquí, necesito esta estructura que acabe ahí el ácido. Y necesito que esto de aquí sea el alcohol. Y el alcohol justo esté en ese carbono de ahí. Por lo tanto, sería utilizando este ácido más ese alcohol. Son el ácido 3-metilbutanoico y el 1-propanol. Ahí está. A veces, bueno, en las reacciones de esterificación también se suele poner un medio ácido, pero bueno, el propio ácido ya nos lo va a dar, pues que no es demasiado ácido, pero bueno, así es suficiente. El C. Formule y ajuste la reacción de combustión del etanol. El etanol es este compuesto de aquí. Vale. Formule y ajuste su reacción de combustión y a partir de ella determinar la riqueza del etanol de una muestra de 17 gramos, sabiendo que al reaccionar en exceso con oxígeno se obtienen 14,2 litros de dióxido de carbono a 25 grados 785 milímetros de mercurio. Bien, yo tengo el etanol, que es este compuesto de aquí. Su reacción de combustión es la siguiente, ajustada ya. Yo sé que produzco del CO2 14,2 litros a 298 Kelvin y 785 milímetros de mercurio. Bien, pues vamos a calcular los moles que se han producido de CO2 y en base a eso
Según la estequiometría se han producido la mitad, o sea, fueron requeridos, perdón, la mitad de etanol. Y con ello pues ya podemos ver cuál es esa riqueza respecto a la muestra. Entonces, los moles producidos de CO2 a partir de la combustión son presión por volumen partido R por T. Presión 785, factor de conversión a atmósferas, volumen 14,2, R 0,082, temperatura 298. Bien, esto sale 0,6 moles. De etanol requiero la mitad por la estequiometría de la reacción. Uno a 2. Requiero la mitad. Vamos a ver cuántos gramos son esos. Los gramos de etanol, pues son los moles de etanol por la masa molecular del etanol, que es 12 por 2 carbonos, más 6 del hidrógeno, más 1 del oxígeno. Y sale 13,8. Bien. Pues el porcentaje de riqueza son los gramos que hay de etanol dentro de la muestra multiplicado por 100. Esto sale 81,18%. Bien, en el ejercicio B3 nos dicen que se introduce una cierta cantidad de dicloruro de carbonilo en un recipiente de 1 litro a 500 Kelvin y 0,94 atmósferas. Se produce la descomposición según la reacción y se sabe que la K sub P vale 0,19. Nos piden la concentración molar inicial. Bien, pues sabiendo que inicialmente se han introducido esos moles en estas condiciones, pues podemos despejar los moles. Nos pide la concentración molar, por lo tanto vamos a hacer un despeje más adecuado para ello. Es nRT partido por V y moles partido por volumen es molaridad. ¿Vale? Por lo tanto la presión es la molaridad por RT. Despejamos la molaridad y me queda la presión partido de R por T. Esto queda 0,023 molar. Ahora, nos piden las concentraciones molares de las especies en el equilibrio, no iniciales, en el equilibrio. Bien, yo tengo este equilibrio sé que inicialmente había esto, reacciona esto, se produce esto y cuando llegue al equilibrio tendré esto de cada uno. Para poder calcular la X necesito conocer la K sub C y no la tengo, tengo la K sub P. Por lo tanto, vamos a calcular la K sub C gracias a la K sub P. La K sub C será K sub P partido de RT elevado a incremento de moles gaseosos. La K sub P es 0,19, R 0,082, T 500 y el incremento de moles, pues yo tengo 2 moles finales y 1 mol inicial. Por lo tanto, la K sub C queda 0 elevado a 1, queda 0,0046. ¿Vale? El incremento de moles es 1, porque hay 2 finales, 1 inicial, ha incrementado 1. Así que, teniendo ya la K sub C, la K sub C que vale eso, será igual a concentración de productos partido de reactivos. De ahí despejamos la X. Nos va a salir una ecuación de segundo grado. Concretamente a mí me sale esta. Perdón. Que al resolverla nos da dos valores. Este y este que no tiene ningún sentido porque no puede ser negativo. Nos quedamos con el primero.
porque el segundo, al ser negativo, pues bueno, no tiene ningún tipo de sentido químico. Es una solución matemática, no química. Entonces, ahí está. Esa es la cantidad gastada y producida en la reacción. Por lo tanto, en el equilibrio yo tengo que la concentración de COCl2 será esto menos esto, 0,023 menos eso, y me sale 0,016 molar. Y de monóxido de carbono y de cloro hay lo mismo, ¿vale? Que es X, es decir, es 0,007 molar. Por último, en el apartado C nos piden que digamos las presiones parciales de cada uno de los gases en el equilibrio. Bien, pues la presión parcial del CO es igual que la del cloro, porque tengo los mismos moles. ¿Cuál es? Pues es la molaridad por R por T. ¿Cuál es su concentración molar en el equilibrio? Pues son 0,007, R es 0,082, la temperatura era 500, esto sale 0,237 atmósferas. ¿Y cuál es la presión del dicloruro de carbonilo? Pues lo mismo, 0,016, que son la concentración en el equilibrio, por R por T. Eso sale 0,656 molar. Vamos con el B4, dice una muestra que está contaminada con 8,3 por 10 a la menos 4 miligramos partido litro de cadmio, se hace reaccionar con hidróxido para eliminar parte del cadmio, precipitándolo en forma de hidróxido de cadmio. Proponer el equilibrio de solubilidad, detallando los estados de agregación y escribir la expresión de la KS. Bien, pues yo lo que tengo es que el hidróxido de cadmio, cadmio 2, que es una sal sólida, se solubiliza en sus iones acuosos. Está. Por lo tanto, la expresión de la KS, del producto de solubilidad, es la concentración de cadmio por la de OH al cuadrado. La de cadmio es S, la de OH es 2S, que va al cuadrado, 4S cubo. pH mínimo necesario para producir la precipitación, y nos dan datos de la constante de producto de solubilidad, que vale 1,2 por 10 a la menos 14, muy insoluble. ¿Vale? Bien, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que, cuando comienza a precipitar el hidróxido, el producto de la concentración del cadmio por la del hidroxilo al cuadrado tiene que dar el producto de solubilidad. ¿Cuál es la concentración que hay del cadmio? Pues me dicen que es 8,3 por 10 elevado a menos 4 miligramos por litro. Por lo tanto hay que pasarlo a molar. O sea que serán 8,3 por 10 elevado a menos 4 miligramos por litro, donde 1000 miligramos son 1 gramo y donde 112,4 gramos son 1 mol del cadmio 2+. Si hacemos ese factor de conversión, nos sale que la concentración del cadmio en molar es 7,4 por 10 a la menos 9. Por lo tanto, de esta expresión podemos calcular la concentración requerida para producir la precipitación sabiendo lo que hay de cadmio. Lo que hay de cadmio es esto. Despejamos de ahí la concentración de OH, dividiendo producto de solubilidad entre concentración de cadmio y luego a eso le hacemos la raíz cuadrada. Quedaría 1,27 por 10 a la menos 3 molar.
Con eso podemos calcular el pOH. Y a partir del pOH, lo que reste hasta 14 es el pH. Ese es el pH mínimo, 11,1, básico. En el C, tras la precipitación de cierta cantidad de hidróxido de cadmio, se añade cloruro de cadmio a la disolución. Razone qué efecto tiene lugar y cómo afecta la solubilidad. Bien, pues si yo añado cloruro de cadmio, entiendo que es cadmio así. Yo lo que estoy añadiendo es un ión que hay en común con el equilibrio principal. Por lo tanto, vamos a producir efecto del ión común. Y el efecto del ión común, lo que sucede es que hay que bajar la concentración de ese electrolito desplazando la reacción hacia el sentido izquierdo, es decir, a la insolubilización, a la producción del precipitado. Baja la solubilidad. Se disuelve menos. Si ya se disolvía poco, ahora menos aún. Bien, en el último ejercicio nos dicen que consideremos los potenciales de reducción que se indican y contestar razonadamente. En el A nos piden que combinemos los electrodos para formar la pila con el mayor potencial, indicando ánodo-cátodo y el potencial de esa pila. Bien, yo tengo ahí todo potenciales de reducción, siempre de reducción. Por lo tanto, voy a escoger el potencial de reducción más alto y esa especie es la que se va a reducir. Y voy a escoger el potencial de reducción más bajo y ese es el que se va a oxidar. El potencial de reducción más alto lo tiene el oro, por lo tanto el oro se va a reducir. Con este potencial. Y ahora, el potencial más bajo que hay es el del manganeso. El manganeso tiene el potencial de reducción más bajo, por lo tanto el manganeso es el que mejor se oxida. Por lo tanto, el manganeso lo vamos a poner a oxidarse. Su potencial de oxidación es más 1,18 voltios. Ergo, el potencial total es 2,7, la suma. Esa es la pila que más energía provee. Por lo tanto, yo tengo que la primera semipila, la del oro, es el cátodo, que es donde está sucediendo la reducción, y la segunda semipila es el ánodo, que es donde está sucediendo la oxidación. Dice, se dispone de dos recipientes con disoluciones de nitrato de plata y nitrato de manganeso 2. En cada una se introduce una barra de hierro, en cual de ellos se forma una capa del otro metal sobre la barra de hierro. Es decir, yo lo que tengo es que tengo hierro metálico que puede disolverse y esa disolución la hace a partir de otro metal que está en estado disuelto. Son tanto la plata como el manganeso. La pregunta es cuál de estas va a suceder, cuál de ellas se va a producir, cuál de esas reacciones redox. Si sucede la de la plata es porque se va a depositar plata en el electrodo de hierro, en la barra de hierro, y si sucede la otra es porque se va a depositar como producto manganeso encima de la barra de hierro. Entonces hay que ver cuál de ellas va a ser una reacción espontánea. ¿Cuál es espontánea? La que tiene el potencial de pila, el potencial de la celda, mejor dicho, positivo. Por lo tanto, vamos a calcular los potenciales. El potencial del hierro al hierro 2+, es decir, el potencial de oxidación,
El que me dan a mí en el enunciado es un potencial de reducción, pero aquí el hierro se está oxidando, por tanto es el contrario, más 0,44. Y aquí la plata sí que se está reduciendo, por lo tanto tomamos el potencial de reducción tal cual, más 0,80. La suma da 1,24 positivo, esta reacción es espontánea. La otra no. El potencial es 0,44, pero el del manganeso es menos 1,18, por lo tanto la suma da negativa, no es espontáneo este proceso. En consecuencia, la celda que se forma es la de la plata y se va a depositar plata dentro de la barra de hierro. Bien, pues espero que os haya servido la resolución de este examen. Suscribiros al canal para no perderos otras resoluciones de otras asignaturas y nos vemos en un próximo vídeo. Chao, chao. En Academia M25 creamos futuro.